Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar el tema expresión del conocimiento. Esto se impartirá por Adriana Chi, Sugeli Pinzón y una servidora, Vanessa Arceo. El trabajo que se presentará a continuación tiene como objetivo dar a conocer los elementos básicos del método científico, los cuales son el sistema conceptual, las definiciones, la formulación de hipótesis, la operacionalización de variables e indicadores. Cada una de estas cuestiones son de gran importancia, ya que presentan los procedimientos que se deben aplicar al ciclo completo de la investigación en la búsqueda de soluciones a cada uno de los problemas del conocimiento. Para ello, el método científico opera dentro de determinados marcos y con ciertos elementos que se proporcionan los recursos e instrumentos intelectuales con los cuales se ha de trabajar para construir el sistema teórico de la ciencia, estudiar los hechos que son su objeto y comunicar los descubrimientos. Cabe mencionar que durante la realización de dicha actividad se les presentó cierta dificultad, el cual fue la conexión a Internet. A continuación, nos centraremos en los hechos. Es necesario saber que estos son la materia prima de las ciencias factuales. Entre ellas son la sociología, ciencia política, economía, psicología social, entre otros. Tenemos que tener en cuenta que los hechos no explican los fenómenos sociales, ni siquiera el significado de un hecho que es manifiesto por sí mismo. Según Bunge, existen 4 clases que se incluyen dentro de la extensión del concepto hecho, que son acaecimiento o acontecimiento, proceso, fenómeno, sistemas concretos. También es necesario saber la importancia y significación de cada hecho, ya que depende de su marco de referencia. Por ejemplo, los hechos son como los libros. Los conocimientos están ocultos en las palabras dentro de la cubierta de un libro, en donde guarda la experiencia inmediata, la cual es a menudo muy diversa de los hechos a los que apunta. Continuando con los elementos que conforman el conocimiento científico, entre estos se encuentra la clasificación. De acuerdo con la lectura del autor Ander 1995, se hace necesario un esfuerzo de categorización, sistematización y ordenación mediante el cual se agrupen en conjunto y subconjuntos de acuerdo con ciertas similitudes, características, cualidades o propiedades en común. La clasificación, a grandes rasgos, se trata del modo más simple de analizar y sintetizar. Y, como forma más elemental de clasificación, en primer lugar se encuentra lo que es la división, luego sigue en orden de complejidad, es decir, la ordenación, y por último, la clasificación. El acto en sí de clasificar no ofrece mayores problemas científicos o filosóficos. Lo que sí puede plantear es algún problema en el fundamento o validez de las pautas que manejamos para clasificar un grupo de objetos o para insertar a un individuo dentro de un grupo. Y para concluir con la explicación de este elemento, es preciso señalar un ejemplo con la relación del área de la educación, el cual es clasificar según la edad o el nivel educativo de un alumno, es decir, educación infantil, primaria, secundaria, etc. En cuanto a la generalización, esta consiste en extender a todos los casos los resultados de las observaciones sobre alguna situación singular. Además, es aplicado hacia un determinado concepto o categoría en un número limitado de individuos o casos singulares. Esta generalización puede llegar a ser vista a través de diferentes formas y niveles de generalización. El primero de estos es la formación de conceptos. Algunos ejemplos son la marginalidad, la acomodación, etc. El segundo nivel es la formación de categorías, el cual corresponde a una clasificación jerárquica dentro de un orden, como lo son los fenómenos urbanos, los rasgos culturales, etc. El tercer nivel es la elaboración de tipos, por ejemplo, el Homo economicus, utilizado como concepto
para representar el comportamiento humano. El cuarto nivel es la deducción de constantes. Por ejemplo, cuando se sufren frustraciones, lo más común sería que se asuman conductas agresivas. Y por último, la formulación de leyes. Un ejemplo es la ley del efecto formulada por Edward Thorndike, donde el aprendizaje es reforzado a través de una asociación agradable en la cual se tendrán mayores posibilidades de que vuelva a suceder. Analizando la lectura de Ander 1995, podemos rescatar los puntos más importantes acerca de las reglas. Este es un precepto al que se debe ajustar el hacer, y toda procesión se prescribe algo con vistas. Estos constituyen en fundamentos, bases de razonamiento y discurso científico. También obtiene operaciones ejecutables que pueden ser rectas. Y este proceso tiene tres momentos lógicos, que es qué se ordena, cómo se ordena y para qué se ordena. Por lo que, como ejemplo, podemos señalar que en el ámbito educativo nosotros aplicamos estas reglas en nuestros procesos de investigación. Con ello podemos conseguir que las reglas que seguimos del método, ya que su proceso es lo que ordena, cómo se ordena y para qué se ordena. Entre estos se encuentran también los supuestos. Ander 1995 menciona que estos son enunciados que consideramos como verdaderos aun cuando no se haya demostrado si lo son o no. Por supuestos, se puede entender en filosofía escolástica como aquella dimensión ontológica que hace la sustancia subsistente en sí y no en otro. Por otra parte, en filosofía y la ciencia contemporánea constituyen el punto de partida de toda reflexión humana, sea científica, filosófica o de cualquier otro orden. Y el supuesto de un pensamiento, este va a depender de todo aquello con que se cuenta, aun cuando no esté expreso, ni conste como evidencia inmediata. Por último, cabe mencionar que hoy las ciencias positivas operan con una doble serie de supuestos, los previos a la lógica científica y los supuestos que están más allá de la lógica científica. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que nunca la ciencia construye sus propios supuestos, sino que parte de ellos, se afirma en ellos y nunca los justifica. Un ejemplo en el área de la educación de supuestos prácticos más frecuentes son las oposiciones docentes sobre las situaciones en las que se describe un grupo de alumnos en el que se encuentra algún caso de necesidades educativas especiales o específicas de apoyo educativo. En cuanto a la construcción de tipos, esta es utilizada en las ciencias sociales a partir de Max Weber como sistema de clasificación, simplificación y reducción de datos. Weber los llama tipo ideales. Por lo tanto, para comprender qué es un tipo ideal, se dice que esta no es una hipótesis, tampoco es una descripción de la realidad, ni un promedio, en el sentido que se puede decir que un hombre promedio pesa 150 libras. Este hombre término medio no es un tipo ideal. Finalmente, tampoco es una formulación de rasgos concretos comunes a una clase de entes concretos. Este es también conocido como un esquema de interpretación y un marco de pensamiento elaborado mediante la acentuación unilateral de uno o algunos puntos de vista. Asimismo, para Becker, el valor de una tipología reside en la capacidad de poder explicar la realidad. Con ello va ordenando los hechos observados de una manera que pueda facilitar su comprensión. Siguiendo con la lectura de Ander 1995, en la ciencia, su construcción es la elaboración de un elemento heurístico que intenta establecer un puente entre la necesidad de la generalización que tiene la ciencia y los fenómenos particulares que se confrontan en la realidad. La triplicación es importante saber qué es. Esta es el arte o técnica de construcción de tipos mediante sistemas de clasificación,
simplificación y reducción de datos. En el caso de la tipología constructiva, no solo tiene un tipo de valor clasificatorio, sino que pretende ser fundamentalmente orientativa para la acción. Un ejemplo de este podría ser que el docente emplee la tipología para presentar los temas a los alumnos, ya que estos tienen la capacidad de poder explicar la realidad, ordenando los hechos observados de una manera que pueda facilitar a su comprensión. Las variables. Ander 1995 menciona que dicho término está tomado de las matemáticas. Sin embargo, por lo general se utiliza como sinónimo de aspectos, propiedades o dimensiones. Se trata de una característica observable o un aspecto discernible en un objeto de estudio que pueda adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías. Es decir, todas las cosas, todos los fenómenos y todas las propiedades y características que pueden cambiar. Según el modo como se pueden presentar estas características, las variables se pueden clasificar de la siguiente forma: cualitativas o cuantitativas, continuas o discontinuas, dependientes e independientes, explicatorias o externas, generales, intermedias o empíricas. Ahora bien, las variables, para ser utilizadas, deben ser operables u operacionales. El proceso de operacionalización de variables requiere una serie de pasos: representación del concepto de variable, especificación del concepto propuesto, elección de indicadores y construcción de índices. Cabe mencionar que un ejemplo de variable discontinua en el área educativo sería el número de alumnos de una escuela. En cuanto a los indicadores, las características de estos es que se dice que son instrumentos que no operan por sí mismos. Estos indican o sirven para indicar y no más. Esta indicación la hacen desde el campo ideológico y desde la escala de valores del científico social que elabora los indicadores, además de que son una garantía para la precisión y concreción en la investigación social. Un ejemplo de estos como indicador educativo es el de insumos, en la cual se miden los recursos empleados en la satisfacción de las necesidades del sistema educativo. Por ejemplo, los docentes, equipos, materiales, recursos, gestión escolar, etc. Conclusión. Finalmente, se ha podido notar la expresión del conocimiento humano considera los hechos dentro de un marco determinado, en la cual se expresa a través de teorías, leyes, generalizaciones, modelos y tipologías. Además, están basados en supuestos y postulados para determinar una serie de reglas y principios que se estudiarán. Como futuros licenciados en educación, tener conocimientos de estos temas nos servirán de apoyo para la formulación y el entendimiento de conceptos en el área de investigación, llegando a utilizar estas expresiones en las actividades que implementamos para el mejoramiento del aprendizaje que es impartido hacia las futuras generaciones. Una de las limitaciones presentadas fueron las fallas de conexión. Ante esto, siempre nos mantuvimos en constante comunicación para acordar cómo sería la elaboración de los materiales y establecer acuerdos para lograr terminar a tiempo. Sin más por el momento, esta fue la presentación que realizamos.